Este episodio es presentado por United Colors of Benetton. Muchas personas creen que el amor bonito ya no existe, creen que todo es culpa de esta época moderna, creen que es culpa de otra persona, que ellos sufran lo que sufren, y poco es lo que se voltean a ver a ellos mismos, a su historia y todo lo que los ha formado y forjado. Y para descifrar un poquito más esto y que la gente pueda hacer más conciencia al respecto de lo que estoy hablando, invité a un experto en el tema del autoconocimiento y relaciones de pareja, que es Santiago Molano desde Colombia para Muchas gracias, hermano. Todo Conquista tu Mundo. Bienvenido. ¿Cómo Muchas estás? Gracias. Feliz, muy contento de estar aquí. Siempre México para mí tiene como un lugar bien especial en el corazón y en mi historia. Y feliz de estar acá y rico para que conversemos un ratico de eso que dices, ¿no? Que del amor, que por sí el amor siempre es bonito. Nos lo hemos inventado como Correcto. ese apellido, ¿no? Como el amor bonito, como si hubiera amor feo, ¿no? Pues, puta, si es feo no es amor, pero bueno, es parte de lo que hemos hecho con... Claro, es un poco la forma de hacer conciencia Sí. para hacerle ver a la gente que hay otra opción más allá de lo que se vive en el día a día, de relaciones tóxicas, de poco compromiso, de los casi algo y de todos estos temas que nos traen en jaque a la mayoría, o por lo menos durante nuestra soltería, porque algunos ya estamos casados. Tú llevas 14 años, ¿cierto? Yo llevo 14, cumplo 15 este año. Sí, ya, corazón púrpura ya del otro lado. Ya. Sí, además me casé chiquito, me casé en una época de mi vida donde todavía no estaba para casarme. ¿No? No, ¿Por qué? Inmaduro. o sea, inmaduro, o sea, prácticamente una bestia salvaje, o sea, yo no, más digamos con la idealización, y hoy en día, viéndolo en retrospectiva, sí que lo tengo claro, creo que pensaba que el hecho de casarme le iba a traer per se unas cosas a mi vida que yo sentía que faltaban, eh, y creo que hizo todo lo contrario, ¿no? Porque lo que hizo fue exponerme a mí, porque voy a hablar por mí, a toda mi ignorancia, ¿no? Y a todas las distorsiones que tenía en la cabeza y a todo lo que no había querido ver de mí y a ver realmente cómo mis expectativas y la realidad se estrellaban y volaba para la mierda, literalmente. O sea, vine a este viaje en México, vine con mi esposa y ayer nomás salimos y estábamos comiendo y estábamos hablando de eso, ¿no? Que, como diciendo, oye, qué bonito que primero que estemos aquí porque, o sea, contra todas las probabilidades, qué brutos que fuimos los dos. Y al final, ¿cómo ha sido de enriquecedor el camino? Aunque cuando se recorre de la ignorancia también tiene mucho, o sea, enriquecedor, pero al mismo tiempo muy retador, y fue mucho lo que se sufrió también. Qué increíble que puedas, después de 14 años, decir, lo logramos, porque la mayoría de la gente, una de dos, o dice, no lo logré, falló y sigo fallando en mis próximas relaciones porque no aprendí nada de lo que me vino a enseñar ese reflejo en mi pareja, o, peor aún, aquí sigo, pero infeliz, frustrado, en una relación que no va para ningún lado. Entonces, si te parece bien con ese contexto o ese preámbulo que nos diste, tratemos de llevar a la gente en un viaje de transformación, entrando a una relación, sí, y en el que esa relación te empieza a reflejar tus luces y tus sombras, ¿cierto? Sí, tal cual. O sea, las relaciones ahora se ven, sobre todo antes de casarte, en tu caso fue casarte, pero antes también como maestros. Sí. ¿Sí son maestros las personas? ¿Sí nos vienen a enseñar algo? Sin duda. Mira, a mí me gusta mucho, porque para mí fue muy útil, este concepto de entender la experiencia humana en este planeta y ver el planeta como un colegio, ¿no? Donde, igual que en todo colegio, existen unos grados. Uh-huh. El orden del colegio es jerárquico, quiere decir que tú no puedes pasar de ver materias de primaria a ver materias de bachillerato porque simplemente la capacidad de comprensión de unas es prerequisito de las otras. Uh-huh. Igual que en un colegio, no todos los estudiantes ni están en el mismo grado ni están viendo las mismas materias. Y creo que tal vez la mayor dificultad que tenemos es que desde nuestra propia ignorancia pensamos que
la igualdad significa que todos deberíamos vivir igual y todos deberíamos tener los mismos escenarios, y esta es, digamos, la utopía de la que se nutren muchas de las disfuncionalidades de nosotros como especie. Entonces, cuando entendemos que estamos aquí para aprender, digamos que la consecuencia de eso es preguntarnos, ¿cómo sé yo que tengo que aprender? ¿No? Y la respuesta es bastante incómoda, porque la vida nos muestra lo que tenemos que aprender a través de lo que se nos dificulta. ¿De acuerdo? Ahora, esto que se nos dificulta, es decir, a través de la dificultad es que yo puedo identificar mi ignorancia, lo que no sé. Porque si tú sabes hacer algo, se te facilita. Todo lo que tú sabes hacer tiene una característica, digamos, y es que se da de manera fluida. Ahora, lo que no sabes hacer no lo puedes hacer con la misma fluidez de lo que no sabes hacer. ¿Me explico? Claro. Y todo lo que a nosotros se nos dificulta en la vida, tenemos la tendencia a verlo como una amenaza. Y ante las amenazas, generalmente lo que nosotros hacemos es generar resistencia o evitar. Difícilmente nos aplicamos a que la dificultad nos invite a crecer, es decir, a salir de nuestra zona de confort y a crecer. Entonces, en ese orden de ideas, como nosotros no somos muy conscientes de esto, pensamos que la dificultad la vamos a resolver a través de cosas externas. Y haz de cuenta que por eso buscamos o un trabajo que le dé sentido a la vida, o buscamos ser padres para encontrar un propósito, que hoy en día también eso está muy de moda, o una pareja a través de la cual solucionar nuestros temas de autoestima, nuestra necesidad de compañía. Es decir, tratamos de que algo afuera de nosotros llene algo que nosotros no hemos sabido llenar por nosotros mismos. Y el maestro está en el sentido de que eso nunca va a pasar. Y entonces al final la pareja termina estando ahí para mostrarte, como dicen ustedes los mexicanos, que el pedo es tuyo, ¿no? Y eso a nosotros no nos gusta, ¿no? Entonces es lindo porque sí, desde el inconsciente, en el inconsciente es donde nosotros tenemos, digamos, grabados todas las materias que tenemos que resolver. Y el inconsciente es aquello que no sabemos que sabemos. Y si bien gobierna nuestra conducta y termina generando la gran mayoría de resultados que tenemos en la vida como seres humanos, nosotros, al no entender eso desde dónde está, se lo atribuimos a cosas como el destino, el azar, la suerte, la injusticia, el café, el tarot. Y entonces mira que aquí iba haciendo un huevo de cosas para que en algún momento el mundo sea como según yo debería ser, que es a lo que yo llamo un mundo o una vida justa, ¿no? Y esta forma, digamos, infantil que nos gobierna a todos de vivir, pues genera mucho malestar y mucho sufrimiento. Entonces, al final terminan pasando dos cosas, y en las relaciones sí que se ve, si es o vas a clase y solucionas tu pedo, o vives cambiando de profesor pensando que el problema son las materias o los profesores. Entonces, y no tú como alumno. Y nunca viéndote, bueno, pero yo sí voy a clase, soy disciplinado, hago la tarea, me siento adelante, no me duermo en la clase. Entonces, al final, eso es lo que yo le digo a mucha gente en la consulta. ¿Por qué pensamos que si somos vagos como alumnos, tenemos derecho a tener buenas calificaciones o a ver materias de mayor, digamos, de mayor dificultad, si cuando ni con lo básico podemos? Entonces, creo que en eso radica gran parte las dificultades que tenemos. El no reconocer al otro como un maestro. El problema es que si yo reconozco al otro como un maestro, necesariamente tengo que saber que el otro me va a incomodar. Y nosotros no nos metemos en una relación para incomodarnos, sino para solucionarnos. Y ahí es donde empieza el problema. Podríamos afirmar entonces, para irnos metiendo al tema aún más, que así como nacemos sin saber nada de matemáticas, sin saber nada de literatura, de otros idiomas, igual nacemos siendo ignorantes o no sabiendo nada respecto al amor y cómo relacionarnos bien con otras personas, ¿cierto? Literal. Y entonces, mira esto, a mayor ignorancia, mayor dificultad. ¿Sí? Entonces, en la práctica te vas a dar cuenta que nosotros entramos a las relaciones alimentados enormemente por una expectativa. Y es la expectativa que la relación per se va a generar cosas en nosotros, ¿no? Y como tenemos tan poca estructura de análisis y tan poco conocimiento, primero de nosotros mismos, pero segundo de los aspectos que tenemos que tener en cuenta para ver si una relación es funcional, pues en la práctica
ya de por sí, si yo no me conozco, no sé por qué soy como soy, no sé por qué me duele lo que me duele, no sé por qué las circunstancias que se repiten en mi vida, todo eso que yo no sé de mí es lo que yo espero que el otro me solucione, ¿no? Y haz de cuenta que es lo mismo que tú y yo quisiéramos montar una empresa, porque tenemos la ilusión de ser empresarios, ¿sí? Porque queremos generar empleo, porque si tú ves una pareja que, no sé, que va a empezar o que se va a casar, habla con ellos y que te dice, no, es que queremos tener una familia bonita y tenemos una visión espectacular. Ah, ok, vale. ¿Y qué tanto sabes tú de empresa? No, pues no tengo ni puta idea. Ah, ok, vale. ¿Y sabes de contabilidad? No. ¿Y tienes fundamentos jurídicos? Tampoco. ¿Y alguna vez has vendido algún servicio? No, pues tampoco. ¿Y de recursos humanos? Ni puta idea, ¿cierto? ¿Y los temas financieros? No, me embisten. Entonces, en el fondo, es como si pensamos y tenemos este cuento idiota infantil de pensar que las buenas intenciones nos van a llevar a algún lado. Claro. ¿Sí? Y si nosotros viéramos realmente una relación de pareja más como una empresa, lo primero que tendríamos que ver es si la empresa que queremos construir, la que tú tienes en tu cabeza y la que yo tengo en mi cabeza, es la misma empresa. Claro. Porque, no, sería como lo primero que tú me digas, oye, montemos una empresa. ¿De qué? ¿De qué? ¿Cómo te la imaginas? ¿Cierto? ¿Y dónde va? ¿En México o en Medellín? ¿Cierto? ¿Y tú qué te ves haciendo? ¿Y qué voy a poner yo? ¿Y de dónde va a salir el capital? ¿No? Toda esta estructura que en la práctica lo que traería es que le quita por completo el romance a la relación. Entonces es lo jodido porque nos quita la anestesia. Y entonces ya tenemos que empezar a hablar de unas cosas que no queremos hablar. Responsabilidades, claro, compromiso. Roles, funciones, ¿cierto? Dinero, manejo de la sexualidad, manejo de la familia política, dónde vamos a vivir, qué nivel de vida vamos a tener, Claro. vamos a tener hijos, no vamos a tener hijos, de dónde van a ser los recursos para crearlos, qué pones tú, qué pongo yo, qué pasa si en algún escenario tú te quedas sin trabajo. 20 cosas que en la práctica, yo digo que el 90% de las relaciones, si lo hubieran hablado antes, se darían cuenta que la relación no tiene fundamentales. El problema, Santiago, y aquí vamos a ir un poco hacia atrás, es que tú mencionas dos palabras fundamentales. Primero que nada, aprender, que es salir de esa ignorancia y entrar a un proceso de sabiduría y aprendizaje. Y dos, un proyecto, una empresa. Sí. ¿Sí? El tema es que cómo vas a poder llevar un proyecto a flote con alguien cuando tu proyecto principal, que eres tú, Está jodido. está jodido. ¿Estás de acuerdo? Es como, vamos a juntar empresas. Exactamente. Yo soy una empresa de marketing y tú vendes tazas. Oye, pero la mía no sabe hacer lo que hace y la tuya tampoco. Las dos están quebradas. Las dos están Y quebradas. pensamos que juntos vamos a salir adelante. Exacto. Y entonces aquí me quiero meter. Es el mejor ejemplo que he oído de la vida. O sea, apuntemos ese ejemplo. Ese va Nos para los talleres. complementamos. Exactamente. Aquí quiero ir a una palabra también que dijiste que es el inconsciente. Sí. Porque mucha gente ha escuchado este tema de no vas a poder tener una buena relación o no vas a poder amar a alguien si tú no estás bien por dentro. Sí. Y creen que el dentro, así como los horóscopos y el tarot, es como algo mágico, una nube por ahí rosita, y no es el inconsciente. Sí. ¿El interior de las personas es el inconsciente? Sí. Mira que la gente asocia o asociamos mucho el interior con los sentimientos. Correcto. O sea, generalmente cuando nosotros hablamos de para adentro, estoy hablando de lo que yo siento. Y entonces estamos viviendo en la exacerbación del sentimiento. Ahora, lo que no hemos entendido es dónde se originan los sentimientos y para qué sirven. Entonces, en la práctica, los sentimientos se originan en la mente, son sentimentales. Es decir, que los sentimientos son los mecanismos a través de los cuales yo puedo tener acceso a la información que está en mi mente. Así como nosotros tenemos los sentidos para entender cómo funciona el mundo exterior, tenemos los sentimientos, para entender cómo funcionamos nosotros y cómo está en mi mente. Pero en la práctica, lo que nosotros vivimos haciendo es endosándole nuestros sentimientos a los demás. Entonces yo quiero, y mira cuando hables con la gente, es impresionante. Yo quiero un trabajo que me haga sentir de cierta manera. Yo quiero una pareja que me haga sentir de cierta manera. Yo quiero un cuerpo que me haga sentir de cierta manera. Y
tratamos de vivir lidiando con nuestros sentimientos desde la expectativa de pensar que si todos estos aspectos a los que, perdón, moví esto, todos estos aspectos a los que nosotros, digamos, le vivimos atribuyendo nuestro bienestar, coinciden con la idea que yo tengo de cómo debería ser, entonces yo me voy a sentir como yo quiero. Y tal vez la mayor distorsión de esto es que hemos pensado que el amor es un sentimiento también. Por ende, es el sentimiento que si está, me haría sentir rico siempre. Por eso es que nosotros somos adictos a vivir hablando del amor. Y por eso es que yo creo que si el otro me ama, entonces yo me debería sentir bien. Y cuando en la práctica me siento como un culo, quiere decir que entonces tú no me amas. Y entonces yo, ¿qué empiezo a hacer? Oye, cambia para que tu comportamiento coincida con mis expectativas de tal manera que yo pueda sentir lo que a mí me gusta sentir, pero lo que pasa es que yo solo siento esto que me gusta sentir cuando todo afuera es como yo quiero. Claro. Entonces, en últimas, mira que eso lo que hace es convertirnos en niños caprichosos. Ahora, los sentimientos insatisfactorios, o sea, todo lo que nos genera malestar, nos está mostrando algo que no está bien aquí. ¿Sí? Entonces, si nosotros empezáramos a usar nuestros sentimientos para conocernos, nos daríamos cuenta que son herramientas fundamentales para ir transmutando nuestra ignorancia y llevarla hacia la sabiduría. Ahora, si yo tengo un sentimiento insatisfactorio y eso está asociado a algo que no funciona en mi mente, lo primero que necesito identificar es qué es lo que no funciona. Ahora, necesito comprender por qué esto no funciona. Entonces uno diría que lo primero que necesita, viendo esto, es que aparece la necesidad de nueva información. Pero una vez que tú obtienes nueva información, ahora necesitas verificarla a través de la experiencia. Porque tú puedes pasar de la ignorancia a la ilustración. Entonces, ¿qué es lo que nos pasa a muchos? Tenemos el concepto. O sea, yo siento, por ejemplo, que yo tuve información de sabiduría por mucho tiempo en mi vida, que yo repetía, que yo le enseñaba a otros, pero que yo no practicaba en mi vida. Por ende, el resultado seguía siendo insatisfactorio porque es que la sabiduría es saber hacer, no saber declamar. O sea, tú y yo aquí nos podemos echar todos los podcasts que queramos, ¿cierto? Pero la sabiduría se ve es en tu casa, con tus hijos, con tus padres, con tu señora, con tu salud, ¿no? Con la cuenta en el banco, pues porque para echar aquí una hora y media, pues cualquiera que medio se ha leído 3 libros se defiende, ¿no? Claro, claro. Entonces, un poco el inconsciente no nos permite entender todo esto, ¿sí? Y no nos permite conectar nuestra mente con nuestro comportamiento, ni nuestro comportamiento con nuestros resultados. Mientras esos puntos estén inconexos, va a ser muy difícil para una persona que pueda tener resultados distintos en su vida en cualquier aspecto. Exacto. ¿Sí? Yo tengo una frase que es la base de todo lo que hago, que es como piensas, sientes, como sientes, actúas, como actúas, te va. El problema y lo que estás planteando es ¿por qué pienso como pienso? Y ahí nos vamos a meter a tu historia de vida. ¿Cómo se forma tu inconsciente y cómo llegas a pensar como piensas hoy, sin importar cómo puedas llegar a pensar mañana? Tal cual. Entonces, lo primero es que nuestra conducta no es genética. Sí, o sea, no, yo soy así, que es lo que sé. Yo nací así, no nací de ninguna manera. Nuestra conducta es un mecanismo adaptativo que formamos en nuestra infancia como una respuesta a lo que interpretamos como carencias o amenazas de niños. Sí. A lo que interpretamos como carencias o amenazas. Sí, no quiere decir que a fuerza sea eso. Tú así lo percibiste. O sea, nació mi hermana, a mí no me abandonaron, mi mamá no quería más a mi hermana, pero yo interpreté eso así. ¿Sí? O sea, no sé, una madre que había estado ahí para mí siempre. O sea, nació mi hermana y pues ahora, no sé, a mi mamá de pronto nadie le dijo, oye, pues explícale al niño que tenía 1 año y medio. Claro. Oye, viene una hermanita, voy a tener menos tiempo para ti, no significa que te quiero menos, no sé si lo hizo o no, el punto es que yo no grabé eso. ¿Sí? Y alguien dirá, Santiago, pero entonces a todo el mundo lo que le pasa a eso interpreta igual. No. O sea, hay muchos niños que posiblemente puedan interpretar el nacimiento de un hermanito como un motivo de alegría, de júbilo, de conexión. Para mí fue una gran amenaza.
Y yo lo que empecé a sentir es que no me querían. Nunca me lo dijeron, nunca, a mí no me dieron juguete, creo que me faltó. Mentira, la gente no tiene sentido del humor, aquí dice uno pendejadas, si después salen a decir, puta, y van a darle riendas a los niños. El punto es que yo sentí en mí que hubo un abandono, ¿no? Y esa herida de abandono estuvo mucho tiempo en mi inconsciente. O sea, yo nunca dije, oye, yo siento que interpreté esto y por eso me comporto. No. Entonces yo empecé a sentirme que yo tenía que hacer muchas cosas para que me quisieran. Entonces se cuenta que yo lo que hago es que empiezo a crear una conducta que lo que busca es, aquí estoy. ¿Sí? Ahora, lo interesante es que para tener una conducta que constantemente esté buscando que aquí estoy, yo necesito un detonante y es sentirme invisible para el otro. Porque si yo siento que existo y que soy importante para ti, yo no tendría que hacer nada para decir, oye, quiéreme, porque lo sentiría. ¿Me sigues? Entonces, inconscientemente, yo lo que empecé a hacer fue a anular cualquier tipo de sensación de afecto que viniera desde cualquier lugar. Entonces, a mí no me importaba si me querían, pues yo sentía que no. ¿Sí? Entonces, no importa si me quieres mucho, más o menos o demasiado, para mí siempre la respuesta es, a mí no me quieren. Entonces, si yo siento que no me quieren, yo lo que empiezo es a tratar de buscar que me quieran. Y luego, lo que vamos empezando a hacer, entonces, esto es, digamos, es muy intuitivo cuando somos niños. Cuando tú ves un niño entre los 2 y los 12 años, básicamente lo que está buscando es cómo a través de su conducta busca tener eso que él siente que le hace falta. Entonces es muy lindo porque los niños desde que empiezan a vivir, desde que empiezan a generar su conducta, te están dando información de cómo leen el mundo, ¿no? Y después de los 12 años, lo que nosotros empezamos a hacer es a buscar información que nos sea útil para reafirmar nuestra forma de comportarnos. Entonces, sesgos de confirmación. Total. Entonces, ¿qué me sirve para sentir que la forma como yo me comporto es correcta? ¿De acuerdo? Entonces, no sé, si yo quiero ser distinto, si yo siento que para que me noten no puedo ser igual a los demás, entonces empiezo a buscar cosas que, no sé, hablen de autenticidad. Si todo el mundo va para allá, yo voy para acá. Si a todo el mundo le gusta esta teoría, a mí me gusta la otra. Y empiezo, digamos, a crear un poco como esta tecnificación de los quieros, que se llaman los creos, ¿no? Entonces, yo quiero atención y ahora necesito un sistema de creencias que me haga pensar que eso es lo que necesito y que eso es correcto y es lo que está cool y eso es lo que... Y me gusta la gente que es así, ¿no? Y esas creencias lo que empiezan a generar es una ceguera, no solo de ti mismo, sino que tú empiezas a ver el mundo a través de un tubo chiquitico que lo único que hace es disminuir tu capacidad de comprensión. Y ese tubo chiquito por el que ves el mundo es el origen de lo que tú sientes. Porque cuando eso se confirma, entonces te sientes rico, te sientes valioso e importante. Y cuando cualquier cosa amenaza este sistema de creencias, lo lees como o una amenaza o una agresión o te genera un sentimiento insatisfactorio. Entonces, haz de cuenta que es como que esto nos lleva a la conducta, lo que hace es que nosotros vivamos con un velo en nuestros ojos, tropezando contra el mundo, pensando que es que el mundo es muy complicado, ¿sí? Que es que hay mucho obstáculo, sin darnos cuenta que es que no es que en el mundo haya muchos obstáculos, sino que es que ir ciego, dándonos contra todo. Ahora, que eso es lo otro. Si yo estoy ciego y me golpeo contra una pared, pues nada me garantiza que no me voy a seguir golpeando con ella. Pero el problema no es la pared, el problema es que tengo una venda. Sí, pero tú le echas la culpa a la pared porque claro, con esto de que estás ciego y todo lo que estás planteando, dicho de otra manera, es que estás viviendo dominado por tu ego. Es yo soy así, yo opino así, yo tengo la razón, todo el mundo gira en torno a mí y yo no hago algo para quitarme ese velo de los ojos. Además, mira lo interesante. Si yo soy así y yo opino así y es con lo que yo me identifico, yo necesito que lo que le dio origen a esa conducta en mi vida se reafirme. Entonces, por ejemplo, en mi caso, tiene que ver con esta sensación de ser invisible para los demás, de yo no soy lo suficientemente importante. Y como yo creo un personaje que lo que busca supuestamente es defenderme de ese abandono que apareció en mí,
este personaje, si no tiene esa sensación de abandono, no tiene piso. Entonces, toda esta construcción que tenemos de nosotros mismos tiene un único propósito y es recrear o reafirmar esas carencias o esas amenazas que sentimos. Entonces, todo esto llevado a que, entonces, por ejemplo, yo en la medida que crecí, en las relaciones de pareja, siempre mi juicio hacia el otro era, yo no te importo. Y no importa lo que hagas, porque yo no te importo. Y si te importo, entonces voy a hacer algo para que deje de importarte. Porque si te importo, me jodo, porque entonces yo dejo de ser yo. Yo necesito es que me abandones, yo necesito no ser suficiente para ti. Entonces, esto se convierte en un patrón, es casi que como un círculo vicioso, donde yo necesito esta experiencia traumática para poder ser yo, y este ser yo lo que garantiza es que yo vuelva a tener este resultado. Y yo por eso le digo mucho a la gente, por ejemplo, cuando yo a una consulta o a los talleres, les digo, mientras nosotros no seamos capaces de ver este círculo que repetimos todos en la vida, tú no puedes liberarte de una prisión que no ves. Entonces, ahí es donde, mientras no se haga consciente el inconsciente, él gobernará tu vida y tú lo llamarás destino. Es una frase de Jung famosísima, que una cosa es leerla y uno dice, uy, suena bien, pero otra cosa es cuando tú la ves en ti y uno dice, puta madre. Claro. Y esto es bien interesante porque entonces aquí empieza a cobrar sentido lo que estamos diciendo de que tu historia y la forma en la que tú percibiste tu vida, algunas veces de forma más correcta que otras o más nítida que otras, forja tu inconsciente. Sí. En un ejemplo que pusiste como el del abandono, pero hay muchísimas cosas más. Ese inconsciente te hace pensar, sentir y actuar de cierta manera respecto a todo, pero estamos enfocándonos en las relaciones. Y sin embargo, a pesar de que en las relaciones se ponen a flor de piel nuestras emociones más amargas, nosotros en lugar de trabajarlas nos aferramos a ser yo como soy ahora, porque probablemente, como es lo que conocemos y es nuestra historia y es lo único que podemos llamar realmente nuestro, no queremos cambiarlo ni perderlo, ¿cierto? ¿O por qué nos aferramos tanto a ser yo, aunque me duele ser yo? Porque llevamos mucho tiempo entrenando. Entonces, es un personaje al que le llevamos entregando la vida entera, ¿sí? En pulirlo, en refinarlo, en llenarlo de justificaciones para sentir lo que siente. Y además porque nos han metido esta idea que en una relación, pues tú deberías encontrar a alguien que sea como tú quieres. Porque eso es el amor. O sea, si tú me amas, tú deberías ser como yo quiero. Y deberías celebrar este personaje. Nuevamente el ego. Siempre el ego. Y deberías además hacerte cargo de él. Y en el fondo, y para mí eso es lo más bizarro, es que digo yo, nosotros lo único que estamos buscando es a quién responsabilizar de los vacíos con los que nosotros no fuimos capaces de lidiar. Entonces es un negocio bien tirano, ¿no? Porque es como que yo llevo toda la vida con este hueco enorme en mí y con esta sensación de que algo falta, o con este cabreo, o con esta tristeza, o con esta arrogancia, o con esta violencia, o lo que sea, y lo que necesito es una justificación. Y entonces el inconsciente al final es el que escoge el 98% de las parejas. O sea, porque yo lo que necesito es alguien que me sirva para poder ser yo como soy. Sí. Entonces, tú te vas a dar cuenta, por ejemplo, que quien agrede, siempre agrede ¿por qué? Por la conducta del otro. O sea, ve y mira a un tipo que es agresivo y pregúntale, oye, pero, puta, ¿cómo haces eso? E inmediatamente, ¿qué te va a decir? La justificación de su agresión. ¿Sí? Sí, la culpa la tiene el otro. Siempre mira a una persona celosa y siempre que te va a hablar, no de su inseguridad. No, es la falda de su mujer, es la foto de su hombre en la historia, quién sabe. Mira a una persona insegura, cobarde o miedosa, siempre que te va a hablar de las amenazas que hay en la vida. Si mira a una persona vanidosa y egocéntrica, siempre te va a hablar de que es que el mundo es... Es decir, nosotros tenemos una ceguera con respecto a nosotros mismos, pero tan bien estructurada, es decir, es tan robusto esto que nosotros hemos construido, que hace en el fondo además que eso se caiga es muy fuerte porque
es lo único que yo sé de mí. Ujú. Entonces, lo jodido es que cuando nosotros hablamos de autoconocimiento, la gente confunde el creer que lo que soy es este personaje que yo creé. Y que es el que tienes que ser de por vida. Además, No es cierto. porque además yo no estoy dispuesto a renunciar. ¿Por qué voy a renunciar yo a eso? Más bien renuncia tú al tuyo. Y entonces mira que inmediatamente la relación se vuelve Yo estoy bien, tú estás mal. un pulso de fuerza donde pues vamos a ver quién gana. Sí. Y eso es lo que pasa en la mayoría de relaciones. Bueno, esa es la principal discusión en todas las relaciones. Sí. Es que tú hiciste esto. No es que tú hiciste esto. Oye, y si empezamos por qué sentí yo, qué hice yo, primero me disculpo yo y tú haces lo mismo, ya sería muy diferente conversación. Incluso mira esto. Me disculpo yo, ¿sí? Y tú no tienes que hacer lo mismo. Porque es que si ya de entrada yo me disculpo y tú tienes que hacer lo mismo, si tú no haces lo mismo, ya nos jodimos otra vez. ¿Sí? O sea, nos volvimos a montar en el... O sea, vamos en el mismo bus. Sí, es algo que no se pide, que debería de poner ambas partes sin pedirlo. Pero además es muy bonito. Es algo a lo que en realidad la única forma que funciona es que tú llegues a renunciar a la idea. Es que, puta, ¿no? Yo no me estoy disculpando para que te disculpes. Yo me estoy disculpando porque me acabo de dar cuenta que la cagué. Sí. Punto. Y como el que la cagué fui yo, y yo en esta relación estoy dedicado a lo que a mí me corresponde. Si tú la cagaste, es problema tuyo y tú verás cómo lidias con eso a tu tiempo, porque entonces vuelvo al colegio. El hecho que tú y yo estemos en una relación no significa ni que estemos aprendiendo lo mismo, ni que veamos las mismas materias, ni que se nos facilite o se nos dificulten cosas distintas. Claro. ¿Sí? Que ese es el otro tema. Es la idea que tiene el ego de pensar que nuestros aprendizajes deberían estar estandarizados. ¿A qué voy? Entonces, yo aprendí que es por ejemplo, una de las cosas que me pasó a mí. Resulta que en algún momento, y ahí es donde te digo que es muy distinto uno ilustrarse a empezar a comprender. Entonces, yo tengo acceso a esta información y empiezo a decir, oye, sí, yo tengo que trabajar en esta vaina, ¿no? Y entonces, pues, no sé, resulta que yo soy irritable y que me puto con facilidad, vale. Entonces empiezo a decir, oye, cada vez que me puto, que es cada 15 minutos, oye, perdón. Pero entonces mira la trampa mortal. Ajá. Perdón, pero tú deberías, acto seguido de mi perdón es... Dame. Y ahora dame el tuyo, ¿no? Y entonces es tan jodido el ego, porque por muchos años, esto que yo sentía que era progreso mío, lo único que estaba haciendo era agredir y dañar mi relación, generando una aparente superioridad moral sobre ella y haciéndome sentir que yo estaba más trabajado. Entonces, oye, puta, mire, yo soy el gurú, dicto talleres, yo pido perdón. ¿Dónde está? Dame el mío. Entonces fue, puta, no, yo no te estaba pidiendo perdón. Yo te estaba manipulando para doblegarte. Es decir, lo mismo que había hecho siempre, ahora con un argumento un poco más sofisticado. Sin entender que tal vez a mí en la práctica, una de las cosas que más se me facilita en la vida es pedir perdón. ¿Qué quiere decir? Que eso no tiene ningún mérito en mí. Porque se me facilita. Es decir, yo me equivoco y pido perdón. No porque sea muy consciente, sino porque ese no es mi pedo. ¿Sí? Ahora, a mi esposa, pídele lo que quieras. ¿Sí? No le pidas que te pida perdón. ¿Sí? Puta, porque no puede. ¿Sí? O porque no ha aprendido, o porque está aprendiendo, porque le cuesta. Pero ese pedo es el de ella. ¿Me sigues? Claro. Ahora, pídeme a mí que no rezongue o que no me queje de algo. ¿Sí? O que no me deje irritar por cosas de este tamaño. Puta, lo que me cuesta a mí eso es gigantesco. Ahora, eso para ella es lo más fácil. Entonces, ahí es donde tengo que mira que estamos los dos en el colegio viendo materias distintas, cada uno pensando que la materia del otro es más fácil que la mía y que debería ser así. Entonces, cuando en la práctica uno dice, no, mientras nosotros no aprendamos a dejar de resolver a través del otro, vamos a seguir siendo un peso para el otro. Y vamos a seguir, y lo que va a seguir, digamos, gobernando el vínculo que tenemos es el egoísmo. Y a nosotros nos han vendido históricamente que ser egoísta es pensar en nosotros. Cuando esa es la única responsabilidad que tienes. Es decir, tú quieres que tu matrimonio funcione, piensa en ti. Hazte cargo del problema que eres tú. Entonces, a mí me enseñaron hace unos años que egoísta es esperar que otro cambie para que sea como yo quiero.
¿sí? Incluso cuando lo que yo quiero es que el otro sea mejor, que es otro concepto que no sé qué se nos ha metido. Es puta, si yo te amo, yo sé lo que es mejor para ti. Y ese es el concepto que siempre usamos para doblegar al otro. Oye, yo te lo estoy diciendo es porque te quiero. Y es por tu bien. Que es un poco repetir lo que hacían nuestros padres. Pero pues... Que es nuestro inconsciente. Mira lo jodido. No sé lo que es mejor para mí, ahora resulta que sé lo que es mejor para ti. Sí. Es bien pendejo, ¿no? O sea, como nada que ver. Ahora, si en lugar de eso, yo lo que empiezo a hacer todo el día es a pensar en mí. Pero pensar en mí no significa luchar por imponer lo que yo quiero, lo que yo creo, no es ser consciente de mi conducta, es ver de esto que se me dificulta, qué me está mostrando, qué necesito trabajar distinto, cómo empiezo a entrenarme en ir desmantelando todo esto que me hace vivir mal, ¿no? Mi impaciencia, mi reactividad, mi necesidad de atención, mis demandas de afecto, Y cada vez que aparecen esos sentimientos en mí, empiezo a decir, hey, tranquilo. ¿Sí? Entonces, en la práctica, toda esa energía, si yo la invierto en mí, tendrá retorno. Y lo que empieza a pasar es que lo que yo empiezo a ofrecer en esta sociedad cada vez empieza a tener más valor, ¿no? Porque entonces vuelvo a lo mismo. Si tú y yo tenemos un negocio, pues la forma que el valor del negocio aumente es pues, el valor que tú pones más el valor que pongo yo. Ahora, en esa sociedad yo solo puedo responder por lo que yo aporto, ¿sí? Porque lo tuyo es tuyo, ¿no? Si nosotros en la práctica lográramos esto, es decir, entender que la relación no tiene tanto que ver con el otro como nosotros pensamos, sino más con nosotros mismos, seríamos mucho más eficientes en términos de poner nuestra atención y nuestra energía ahí donde realmente nos puede devolver, ¿no? En vez de desgastarnos tratando de cambiar lo que no nos corresponde. Exacto. Ahora me gustaría profundizar un poquito más en esto que mencionas, que es hacer conciencia, porque si ya bien dijimos que tu inconsciente es lo que pones de forma automática en tus relaciones y es lo que te hace vivir tu vida para bien o para mal, sufriéndola o disfrutándola, y que todos los traumas, percepciones, heridas de la infancia, todo lo que viviste, tropiezos, también cosas dulces, todo te forjó y es tu inconsciente. ¿Cómo podemos nosotros escuchar o hacer conciencia de lo que está ahí guardado? ¿Cómo hacer consciente del inconsciente? Correcto, no lo quería decir así para no repetir, pero ¿cómo hacemos consciente o cómo revelamos ese inconsciente para saber qué dejamos? Espectacular, sí. Y qué cambiamos. Sí. Entonces el inconsciente se revela a través de los resultados de la vida. Y lo que tendremos que entender es hacer un ajuste mental y es renunciar a la idea de la casualidad. Es renunciar a la idea de que las cosas pasan porque Dios quiso, porque no tuve suerte. Por el eclipse. Renunciar a la idea de la injusticia. Pero entonces, mira que ya son temas muy complejos. O sea, que esto pues, me va a caer 70 piedras. ¿Cómo que no hay injusticias? Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta que nosotros llamamos justo a las cosas que son como queremos o como creemos que deberían ser. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos, cada ser humano tiene un sistema de justicia propio totalmente acomodado a nuestros propios deseos. Ahora, entonces mira esto. Si yo renuncio a la idea de injusticia, si yo renuncio a la idea de culpables, si yo renuncio a la idea de la suerte, significa que todo lo que hay en mi vida lo estoy generando yo desde algún lugar, ¿no? Entonces, en tus palabras, mi pensamiento, mi sentimiento, mi acción, mi resultado, ¿no? Entonces, si los resultados no coinciden con lo que yo quiero, que nos pasa muchas veces, porque cuando has visto una pareja que diga, oye, no, es que lo que queremos es vivir maluco. Entonces, si el resultado es que estamos viviendo mal y yo quiero vivir bien y este resultado es mío, no del otro, entonces lo que me llevaría a este resultado es a decir, ¿desde dónde estoy generando esto? ¿No? Entonces, mira, y ahí te devuelves, o sea, ¿qué acción? ¿Qué sentí? ¿Y qué pensamiento originó esto? Entonces, no sé, ponle que este resultado tan común en mi relación, ¿no? Siento que no soy importante para el otro, ¿sí? ¿Por qué siento que no soy tan importante para el otro? No, pues no sé, es que ella nunca me llama o tiene detalles conmigo. Ah, ok, y yo veo mi conducta y soy un tipo demandante, caprichoso, reactivo, que se queja. Yo veo eso y ya fue yo, con razón, este güey nunca... Yo tampoco buscaría un tipo así, ¿cierto? Ahora, ¿por qué se porta así?
porque es que este tipo siente que no es valioso, que no es importante, ¿cierto? Y aparte, en su mente hay una idea de pensar que su pareja tendría que portarse como él quiere porque él se inventó un derecho sobre ella que usa para descalificarla y justificar toda esta conducta que al final lo único que ha hecho es dañar la relación. Entonces, ay, puta, yo tengo que modificar esto. ¿Yo de dónde estoy sacando la idea que el otro tiene una obligación conmigo? ¿Por qué ella tendría que ser diferente? Y resulta que si ella no tendría que ser diferente, entonces este sentimiento que yo tengo se queda sin piso. Y si este sentimiento se queda sin piso, esta conducta no tiene justificación. Y si yo quito esto de mi relación, entonces ya aparece un tipo que no es caprichoso, que no es berrinchoso, que no jode y que tal vez, si lo que quiere es compartir con el otro, pues en vez de esperar a que lo llamen, pues coge el teléfono y dice, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Será que conversamos? Me encanta porque coincidimos mucho en la forma de explicar esto. Yo siempre que doy una conferencia les digo, se pueden ahorrar muchísimos años de terapia si comprenden cómo verse desde fuera de la caja, que es lo que estás planteando tú, y empezar a observar cómo piensan, cómo sienten, cómo actúan y qué resultados obtienen respecto a algo o a alguien, lo que sea, ¿eh? Su relación con la comida, su relación con el dinero, su relación con ustedes mismos, su relación con su pareja, etc., etc. Y como dices, una cosa es comprenderlo, porque ahorita mucha gente va a decir, claro, lo comprendo. Y otra cosa es llevarlo a la práctica. Sí. Y ahí es donde la gente se pierde. ¿Cuál es el riesgo de no ponerlo en práctica? Que vas a seguir teniendo el mismo resultado, ¿no? Porque entonces aquí hay otra cosa que nosotros hemos romantizado mucho, es el cuento de aprender. Nosotros aprendemos por saturación. ¿A qué te refieres con eso? A que solo vas a reemplazar ignorancia en tu mente por un concepto nuevo cuando hayas verificado por completo la inutilidad de esa ignorancia. Es decir, mientras nosotros no hayamos sufrido lo suficiente, no estamos listos para cambiar. Entre más ignorantes somos, más necesitamos sufrir para poder aprender. Es decir, más confrontadores tienen que ser los resultados para llegar un momento que yo, puta, de pronto hay algo que esté mal en mí. Sí. Me gustaría ahí como que ahondaras un poquito más, porque yo considero, y yo creo que tú también, porque por eso tienes todo un modelo educativo igual que yo, que aunque necesitas llevar a la práctica lo que aprendes para comprobarlo, sí te puedes ahorrar muchos tropiezos con esa sabiduría. No es lo mismo tener que hacer sumas y restas para comprobar sabiendo la teoría que sin saberla. No, porque hay mucha gente que va a decir, bueno, entonces se va a victimizar. Voy a tener que sufrir toda mi vida para aprender y tal vez en otra vida pueda ser feliz. Tampoco es por ahí. Entonces, entre más conscientes somos, los estados de saturación se dan más bajitos. Entonces, haz de cuenta que la información lo que hace es facilitarnos el proceso de comprensión, o sea, de transmutar la ignorancia que genera sufrimiento en un aprendizaje que genere comprensión y por ende un resultado satisfactorio. Pero por más información que tú le des a un niño, ¿sí? O sea, le puedes leer, mira, le puedes dar, no sé, leerle informes de biométricos de cómo caminar. El niño necesita gatear. Después de gatear va a necesitar pegarse su par de coñazos, ¿cierto? Y después va a necesitar cada vez menos coñazos. Y de pronto, si ese niño se entrena, pues, no sé, el día de mañana puede jugar fútbol o puede ser un atleta o lo que sea. Pero ninguno, ¿sí?, en la práctica va a pasar que pase de gatear a correr los 100 metros vallas. Correcto. Eso es una cosa que no va a pasar y que la información no da. ¿Sí? Y nosotros también hoy en día, y sobre todo hoy en día con el digamos, exceso de información, estamos cayendo en el proceso de ilustrar el ego. ¿Sí? Entonces todos parecemos libros de autoayuda repitiendo conceptos y haciendo lo mismo con conceptos distintos porque el ego es muy jodido. O sea, el ego también sabe hablar bonito, el ego sabe dictar talleres, el ego... Puta, o sea, el ego es todo menos pendejo. El pendejo es uno, ¿no? O sea, y ahí es donde tengo que mientras no esté ese proceso de verificación, va a ser muy difícil que realmente lo que haya es asimilar el resultado. Y una vez que yo toda la información, necesito verificarlo y necesito entrenarme en el proceso de verificarlo, que es lo otro, que nosotros estamos buscando resultados mágicos. ¿Sí? Y los resultados no son mágicos en ningún aspecto de la vida. O sea, si tú
nadie se hace millonario de un día para el otro. La mayoría de gente que se hace además millonaria de un día para el otro tiene muchas dificultades en sostener la riqueza en el tiempo, porque como no sé cómo la generé, tampoco sé cómo la retengo. ¿Me sigues o no? No, y me gustaría complementar, a ver si coincides conmigo. Pensemos en que tienes la receta de un pastel delicioso. Sí. Esa es la información. Exacto. Hay que seguir la información, pero ponerla en práctica. Al principio vas a estar viendo información, poniéndola en práctica de forma medio torpe, medio lenta. De repente ya hiciste inconsciente la información, te sabes la receta y con la práctica vas mejorando Cada tu vez receta y te vuelves una pastelera exitosa. Ahí está. ¿Cierto? Creo que quedó claro. Coméntenos si sí quedó claro la analogía del pastel. Literal. Porque si no, la gente puede llegar a creer que entonces es muy difícil mejorar y no es tan difícil. No, además porque mira esto, desde que tú tienes la receta y empiezas ese primer ensayo, ya estás aprendiendo. ¿De acuerdo? Y entonces, en la práctica, el punto también es que eso es exactamente igual que, que una relación de pareja. Que le digo yo mucho a la gente, no sé, va al curso, oye, este podcast, lo que sea, listo, tengo una información. Ahora, yo no puedo pensar que porque oí el podcast voy a llegar esta noche a mi casa, ¿sí? Y vamos a vivir como los ositos cariñositos, o sea, sin pedos en la vida, porque no va a pasar. Ahora, el tema es que cuando yo tengo una dificultad y tengo esta información, lo que empiezo a decir es, ahí está mi receta. Oye, ¿qué tal si aplicamos esta información a esto? Al principio somos un poco torpes, nunca lo hemos hecho, es lo primero que tenemos que intentemos. Y resulta que empezamos a ver, además hay una cosa muy linda, tú estás aprendiendo tanto de lo que funciona como de lo que no, ¿no? Entonces, cuando el pastel no queda, como está en la foto de la receta, ahí también hay un aprendizaje. Entonces, la gente que usa esto para decir, pues volvamos a intentarlo, y entonces, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces, la temperatura, mucho relleno, la mantequilla no estaba en el punto, ¿cierto? Igual con nuestra conducta, la vamos moldeando hasta que empieza a generar resultados satisfactorios. Y ese proceso es lo que es bonito. Y en eso es en lo que el otro es el maestro, ¿no? En irme mostrando cómo ir ajustándome yo. Si nosotros pudiéramos ver al otro como ese espejo que me está mostrando lo que yo necesito trabajar en mí, aparecerían dos cosas muy bonitas. Primero, que yo pueda reconocer la pertinencia pedagógica del otro en mi vida. Como que yo, puta, ahora sí, ahora entiendo por qué. Sí, ahora entiendo por qué estás aquí. Y lo otro, que yo me puedo concentrar en mi tarea, es decir, hacer mi pastel, ¿no? Y en la medida que eso va pasando, es muy lindo porque efectivamente ahí sí vamos creciendo. Y entonces la relación empieza a tener puntos de correspondencia más armónicos. Entre más inconscientes somos, la relación va a estar nivelada por nuestra ignorancia. Por ende, vamos a vivir peor, ¿no? Relaciones tóxicas aseguradas. Claro, pero ahí es donde yo le digo a la gente que es una cosa que también, que yo creo que está jodiendo mucho. El tema es que tú te mereces un amor bonito. No, tú no te mereces nada, ¿sí? Tú te mereces la relación que tienes, porque es la relación que has construido y que te está mostrando, pues tu falta de conciencia, ¿está claro? Ahora, en la medida que yo voy trascendiendo eso, es decir, que yo uso esa relación tóxica para aprender, pero como la mayoría de la gente aprende es que el tóxico es el otro. Sí. Entonces, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago ese trabajo y digo, bueno, ¿yo por qué generé esta relación? ¿Cuáles son mis acciones aquí que han generado este nivel de toxicidad? Es decir, ¿por qué vivimos tan mal? Y si yo aprendo de eso y crezco, en la práctica, o esta relación cambia, o la relación siguiente, yo debería tener un nivel, digamos, de satisfacción un poco más alto, ¿no? Si hiciste conciencia, si llevaste a la práctica la información. Sí, no. Exacto, y vas mejorando. Esa es la forma, y yo por eso siempre que publico una frase relativa a lo que pudiste haber dicho ahora de te mereces un amor bonito, es como te lo mereces siempre y cuando hagas el trabajo correspondiente para merecerlo, porque no puedes tener la recompensa sin el esfuerzo. Bueno. ¿No? Y la gente tristemente no comprende eso y cree que con decretar al cosmos, el universo, su horóscopo y el café que le leyó una señora con burka, ya lo tiene que recibir. Pero es como dijiste, ¿cómo voy a poder recibir rentabilidades de mi empresa si no he hecho que mi empresa surja, crezca, venda, ¿no? Entonces eso es muy, muy importante y me encanta cómo estamos logrando aterrizar estos conceptos tan importantes. Y aquí viene como un matiz bien importante que quisiera aclarar contigo. Por un lado, es
sí hay cosas que yo tengo que trabajar en mí porque yo, al ser víctima o victimario, soy tóxico y estoy relacionándome desde la toxicidad porque soy ignorante Sí. respecto a mí y respecto a cómo relacionarme. Pero en qué momento hay cosas que ya no son mías y que sí son responsabilidad del otro y que me tengo que mejor salir de ahí. Sí, pero entonces mira que incluso hasta ese punto no es responsabilidad del otro, porque hasta el momento que yo estoy tomando la decisión de estar. Sí, totalmente. Y por eso yo digo, el tema de que el otro siempre me esté mostrando lo que tengo que aprender, para nada significa que lo que yo tenga que aprender sea quedarme. Porque muchas veces lo que el otro me está enseñando es a poner un límite. Muchas veces lo que el otro me está enseñando es que ese amor que te estoy reclamando a ti es el amor que yo me tengo que aprender a dar. Si yo me lo doy, imaginemos en esto, ¿sí? Resulta que estamos en una relación donde hay violencia y agresión, ¿sí? Que en este mundo hoy en día hay mucho de esto. ¿Está claro? Sí. Y lo que yo digo es, oye, soy consciente que yo te escogí a ti como mi pareja. Es decir, que yo escogí una pareja, ¿sí? Que me agrede, ¿sí? O que me grita, o que me maltrata, o que me zarandea. Uh-huh. Y que a pesar de ese grito, ese maltrato, ese zarandeo, ¿sí? Sigue siendo mi pareja, ¿no? Porque es que el tema es que si tú y yo salimos un día, vale, de pronto tú eras muy querido y yo te vi muy bien peinado y todo, pero un día salimos y tú te tomaste 3 cervezas y porque pasó un tipo y me habló y tú me zarandeas. Yo te voy a decir una cosa. Si yo me quiero, ¿sí? Fue la primera y la última vez de tu vida, ¿sí? Que tú me zarandeaste y primero y que saliste conmigo. Uh-huh. ¿Sí? Porque hay cosas que para mí no son negociables. Porque no, ¿de acuerdo? Ahora, si a pesar de eso yo me quedé, porque con mi amor te voy a cambiar y yo te voy a llevar a terapia y a los 3 meses vuelven y zarandeas y a los 6 meses me pegaste una cachetada, pero después de pegarme una cachetada me diste un anillo y yo me decidí casar contigo y después tuvimos 5 hijos y ahora tenemos una historia donde llevamos 10 años y cada 6 meses me zarandeas, pues ahí yo tengo que decir, oye, es que aquí hay una elección mía, ¿no? Y este espejo lo que me está mostrando tal vez es pues, mi baja autoestima, mi incapacidad de poner un límite. Si yo trabajo en eso, inmediatamente ¿cuál va a ser mi consecuencia? Oye, este ya no es mi lugar. Y ahora entiendo, ¿sí? Que como este nivel de comprensión me era tan bajito, pues permití una cantidad de cosas que no debía permitir. Y que al final hay una correspondencia, como tú dices, siempre entre una víctima y un victimario. Pero si yo dejo de ser víctima, ¿cierto? La relación, ¿qué le pasa? Pierde el equilibrio y al perder el equilibrio se pierde la relación y es cuando digo, ¿sabes qué? Hasta aquí. ¿Y cómo le recomiendas a la gente que distinga entre hacer una relación desechable por cualquier cosa que consideran no negociable por el ego del que hablamos hace rato, porque no eres como yo quiero y eso para mí no es negociable, a lo que te pasó a ti, que entraste en una relación con tu ahora esposa durante 14 años y sabías que había cosas que no te gustaban de ti o cosas que ella hacía, pero que no desecharon esa relación? No sé si fui claro con entender el matiz de una relación en la que realmente hay que salirse. Sí. Otras en las que te estás a lo mejor siendo muy débil y estás haciendo la relación desechable y hay que seguir trabajando un poco más. Es que lo que sería muy importante es que tú lo mencionaste, lo primero que tendríamos que tener muy claro es cuáles son nuestros no negociables. ¿Sí? Y por encima de esos nunca deberíamos pasar. Precisamente por eso, porque es lo que no es negociable para mí. Ahora, idealmente, esos no negociables deberían estar puestos sobre la mesa. Porque es, digamos... Y desde el inicio y constantemente. Porque sales con alguien, te enamoras de ese alguien, no se habla todo esto, pasas por alto los focos rojos, entras a la relación o al matrimonio, se te caen los lentes color de rosa y puta madre, ahora lo quiero cambiar. Exactamente. Entonces, lo primero es, yo debería tener muy claro es qué no es negociable para mí. Y ver si eso que no es negociable para mí es compatible con lo que no es negociable para ti. Porque podríamos decir que ese es el marco conceptual de la relación. ¿De acuerdo? Ahora, eso no garantiza que nosotros no vamos a tener niveles de malestar, porque todos esos niveles de malestar nos están mostrando aristas nuestras que necesitamos como lijar y pulir. Entonces, si el costo de quedarse, ¿sí?, es mayor que el beneficio de estar, ahí es cuando nos deberíamos ir.
Es decir, si tú tienes que invertir toda tu energía para que la relación no se caiga, pero a pesar de poner toda tu energía, el resultado sigue siendo insatisfactorio, ahí la vida que te está diciendo, oye, pues que estás poniendo tus semillas en concreto. Claro. ¿Sí? Entonces, yo diría que ahí es donde está como la línea delgada que realmente no es delgada. ¿Sí? Lo que es gruesa es nuestra ceguera, y como nuestra ceguera es gruesa, hace parecer o ver líneas delgadas que en realidad no son delgadas porque son de este tamaño. Exacto. Podríamos decir entonces que un amor bonito, aunque le pongamos el apellido, pero para que la gente lo tenga más claro, o un amor saludable, es el que involucra a dos personas que se dedican a trabajar en sí mismas y a tener una plenitud individual que luego resulte también en plenitud en pareja. Yo lo diría literalmente así, o sea, como lo acabas de decir. Es cuando entendemos que yo estoy aquí para entrenarme en mi capacidad de entregar. ¿Sí? Y que entre más entregue yo, al mismo tiempo mayor estoy recibiendo. Porque eso es lo otro. Es que entre más se enriquece la relación con lo que yo pongo, lo que yo estoy poniendo no lo estoy poniendo por el otro. ¿Sí? Lo estoy poniendo porque precisamente eso es lo que me engrandece a mí. Si yo te estoy dando eso, es porque eso es lo que yo tengo adentro. Y si eso es lo que yo tengo adentro, es porque yo soy abundante. Pero además pasa una cosa muy bonita. Esa abundancia no depende de lo que tú me des. Depende del compromiso que yo tengo conmigo. ¿Sí? Y si yo he aprendido también a valorarme, seré sabio en saber dónde voy a poner esa abundancia. Porque ¿por qué la voy a poner en un lugar, digamos, donde no da retorno? Y ahí es donde también está el concepto de que todas las relaciones al final son correspondientes. Exacto. O sea que uno es, independientemente de con quién se relaciona, uno es lo que es y uno da lo que uno tiene, ¿no? Estoy como tratando de enfatizar lo que dices. Entonces, no debe de depender de alguien más lo que tú eres, lo que tú das, porque tú eres y puede ser compatible o no con el otro. Pero ahí es una señal bien importante de que si tú pones en la mesa drama, victimización, cosas tóxicas, abusos, violencia y todo, pregúntate por qué lo estás poniendo y por qué lo traes dentro, ¿no? Haz consciente y trabaja en eso. Tal cual. Y en eso es, o sea, lo que decís, una relación solo funciona entre dos personas que han aprendido a ser felices por sí mismas. Uh-huh. Porque es la única forma que yo no sea una carga para el otro. Sí. Y es la única forma de que yo entienda que te elijo para entregarte esto que ahora sé que tengo en mí. Y entonces ahí mira que ahí sí es otro tipo digamos, de vínculo. Porque ahí es cuando tú dices, oye, yo tengo una empresa muy exitosa. Y tú, yo también. Ah, vale, chévere. Y estas dos empresas, si encontraran un punto aquí, harían que tal vez se volviera una gran corporación. Ah, sin duda. Chévere. Exacto. Pero volvemos a lo mismo. O sea, dos empresas quebradas jamás van a ser una empresa próspera. Nunca. Yo siempre digo que el amor no es para llenar vacíos, sino para compartir completo. Si tú me quieres dar de tu taza que está vacía, no me puedes dar nada. Si estás lleno, yo estoy lleno, siempre vamos a estar compensando. Pero si tú estás lleno, que digo, no sé por qué conectarías con alguien vacío y me empiezas a dar y a dar y a dar y a dar y a dar, te vas a quedar vacío también. Sí. Entonces, ojo con eso. Y te quiero hacer una última pregunta antes de entrar a los consejos chingones, que son el cierre de esta plática. Ese término mexicano, chingón. Sí. Consejos chingones, bacanos, berracos, todo. El puta, sí. ¿Podrías afirmar que el amor saludable, bonito, que el amor per se, todavía existe en estos tiempos y quien haga el trabajo necesario desde la sabiduría de la que hablamos, puede llegar a tenerlo en su vida con una pareja? Sí, el amor es neutro, eso es lo primero. Está, y podríamos decir que es el resultado de sacrificar el ego. Entonces eso es lo que... Para que pueda haber amor, no puede haber yo. Y si no hay yo, existe la posibilidad de que haya nosotros. Entonces digamos que el amor es lo que permite que haya un nosotros. Porque en la medida que yo te acepto y te respeto como eres, quiere decir que en esta relación que estamos creando tú y yo, ¿sí? Tú cabes entero con lo que estás aprendiendo, con lo que se te dificulta,
con lo que haces bien y entendiendo que mi trabajo es estar ahí para lo que yo pueda hacer útil. Ese es el amor. Entonces, mira que el amor es lo que permite crear un nosotros. En ese orden de ideas también es el que nos permite, mira que es mucho más amplio que la pareja. Podríamos decir que el amor es lo que nos permite también conectarnos con todo lo que hay y reconocerlo como una parte de nosotros. Entonces, esa integración solo es posible a través de sacrificar aquello que nos desconecta, que es el yo que nos hace pensar que no tenemos nada que ver ni contigo, ni con el mundo, ni con nadie, porque yo voy por lo mío. Entonces, sí, claro que existe, pero necesitamos... Desarrollar conciencia y trabajar. Sí, señor. Sí, yo sé. Sí. Esto lo quiero enfatizar muchísimo porque yo siempre digo que el amor bonito existe. Las personas para poderte relacionar saludablemente existen. Si tú no lo has encontrado, ese amor bonito en ti, en alguien más, con alguien más, y te topas con puro maestro doloroso, es una señal clarísima que la vida te está dando para que aprendas y trasciendas, porque cuando algo lo repites es porque no lo has aprendido, no lo has trascendido, y por eso la vida te dice, a ver, ahí te va otra clase de lo mismo, y ahí te va otro maestro que te va a enseñar lo mismo, nada más tiene otra cara. Entonces, gracias por compartirlo y por compartir conmigo en esta plática una misma misión, que es ayudar a las personas a conectar mejor consigo mismas y con los demás. ¿Pasamos a los consejos chingones? Consejos chingones. Estamos listos para eso. Aquí desde Colony Spaces con mi invitado Santiago Molano vamos a dar 4 consejos chingones, que son 4 hacks respecto a diferentes pilares de la vida de las personas. El primero, tu relación con tu pasado. Hoy hablamos del inconsciente, sí, y ahí está todo tu pasado. Sí. Dame un hack para hacer conciencia en mi día a día, con mi cafecito en la mañana o en la noche, algo que yo pueda hacer para hacer conciencia. Mira, si nosotros vemos nuestra historia como el archivo que nos permitiría tener acceso a entender lo que tenemos que trabajar en nosotros, no usaríamos el pasado para lo que lo usamos, que es para anclarnos en él, para revivirlo y para sufrir, sino para entender de él que ahí está la clave de lo que yo no he comprendido todavía. Entonces yo le diría mucho a la gente, fíjense qué se repite en su vida. Uh-huh. En términos de cuáles son los sentimientos que más se repiten, cuáles son los conflictos que son más frecuentes, cuáles son las reacciones que son más frecuentes y traten de ver eso, digamos, de dónde viene. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros siempre vemos el pasado muy identificado con nosotros. Entonces, el primer tip es mira tu historia como si fuera la historia de alguien al que no conoces. ¿Sí? Y míralo desde afuera y trata de empezar a preguntarte, oye, ¿y ese cabrón por qué se porta así? ¿Sí? ¿Y por qué le dolía tanto eso? ¿Y de dónde podrá venir? Eso es como, digo yo, como empezar a generar curiosidad con respecto a nosotros mismos, pero sin comprarnos la historia. Entonces, eso es lo que se llama autoobservación. Y la autoobservación es súper útil para aprender de nosotros. Super. Ese será el primero. Ok. Sí. Bien dicen que quien no conoce su historia está destinado a repetirla, ¿cierto? Tal cual. Y es justo por eso que tienen que aplicar este tipo de consejos. Ahora, con el pilar de tu relación contigo, sí, ¿ok? Si bien estamos hablando de autoconocimiento, ¿cómo puedo tener un poco más de compasión, uh-huh, pero no de victimización, sí, para poder trascender mi historia? ¿Cómo puedo llevarme mejor conmigo a pesar de lo que haya vivido, lo que me haya dolido, lo que haya sufrido y lo que haya tenido que superar? A mí hace unos años me enseñaron que cada ser humano hace lo mejor que puede con la información que tiene. Y eso, digamos, que entonces se conecta con lo pasado. Es entender que nada de lo que haya pasado en nuestra vida pudo haber sido distinto. Porque cuando yo no veo eso, entonces lo que empiezo a llenarme es de culpa, ¿sí? De lo que hubiera podido. ¿No? Yo hice lo que podía hacer. Ahora, la pregunta es de eso, ¿qué puedo aprender para ser distinto hoy? Entonces, ahí es donde aparece la compasión. La compasión es el respeto por lo que se me dificulta, ¿sí? Ahora, ante lo que se me dificulta, yo puedo hacer 2 cosas. Evitarlo o echarle más ganas. Uh-huh. Entonces, yo lo que he aprendido es que todo lo que se me dificulte, procurar que me genere interés. Entonces, si se me dificulta, pues voy a trabajarlo más. Ahora, también he entendido una cosa. Interés no significa darme palo, que es otra cosa. Entonces, como, con esa compasión, ¿cómo puedo ser persistente? ¿Cómo puedo ser constante? ¿Y cómo puedo ir
poco a poco, demostrándome a mí que si la vida me lo está poniendo es porque soy capaz. ¿Sí? Y que esa dificultad es necesaria dentro de mi proceso de aprendizaje. Entonces yo digo que en la medida que nosotros nos vamos como interesando en nuestra historia, y mira que es como un poco paradójico, porque es como cómo no nos tomamos tan en serio, pero al mismo tiempo nos interesa lo que pasa con nosotros, ¿no? O sea, es decir, lo importante no soy yo, lo importante es lo que tengo que aprender de aquí. Entonces, ¿cómo mantengo, digamos, esta neutralidad con respecto a mí que me lleve a comprometerme con eso que estoy aprendiendo? Eso creo que es importante. Y el concepto de trabajo, ¿no? O sea, nada de lo que ustedes quieran cambiar en la vida va a cambiar porque Arte sí. de magia. Tiene que haber trabajo, esfuerzo y compromiso contigo, con tus proyectos, llámese proyecto de pareja, proyecto de familia, proyectos de negocio, lo que sea. Cual. Consejo chingón número 3 y penúltimo, tu relación con los demás. Sí. Y me gustaría que habláramos de la comunicación en pareja de forma consciente. O sea, ¿cómo puedo yo plantear mejor lo que estoy sintiendo para que el otro no se lo tome como una agresión Sí. y pueda ser un miembro de equipo junto conmigo, aunque la responsabilidad sea mía? Sí. Entonces, lo primero es esa claridad que tú pones ahí. O sea, es separar que lo que yo siento es mío, no le corresponde al otro. Siempre que en la comunicación tú uses tus sentimientos para manipular al otro, van a generar un resultado digamos, de distanciamiento. Es distinto cuando yo puedo decir, oye, yo estoy sintiendo esto y entiendo que esto es mío, sí, pero está. Y básicamente, si está y es mío, pues el que me tengo que hacer cargo soy yo. Ahora, pues finalmente estamos en un equipo, pues es rico poder hablar de lo que yo siento. ¿No? Es como que pues yo pueda compartir un poco lo que estoy aprendiendo, lo que se me dificulta también, que es lindo. Y, ¿sabes? Siento esto, ¿sabes? Porque me cuesta un huevo, ¿no? Porque tengo este tema que me jode. Ahora, si yo lo veo así ya de entrada, mira que la comunicación no está buscando ni que tú cambies nada para que yo cambie yo. No, lo único que quiero es como contarte que estoy en esto y que me está costando. Y ya de entrada, si ahí no está, digamos, este propósito de usar lo que siento para manipularte, en ti no hay reactividad. Entonces, cuando el otro nos pone, digamos, el sentimiento como ese punto neutro que se comparte, también aprendemos a respetar lo que el otro siente. Y tal vez también pueda parecer, oye, y hay algo que yo podría hacer distinto para apoyarte en eso. Exacto. Entonces, entiendo que es tuyo, claro, sí. pero pues si estoy aquí, pues trabajamos en la misma empresa, ¿no? O sea, desde esta área, ¿sí? ¿Cómo podemos apoyarte ese proceso? Entonces, yo digo que el tercer concepto es el servicio al cliente. ¿Sí? Es entender que el otro, en el fondo, yo estoy aquí es para darte lo mejor que yo tengo. ¿Qué podría ser distinto? ¿Cómo te puedo echar una mano? ¿Sí? O qué desde mí está, digamos, detonando eso, de pronto para yo, tu sentimiento me puede servir a mí para ser consciente de algo que tal vez yo no veo, ¿no? Y mira que eso pasa mucho en las relaciones. Entonces, ya, es tu pedo, sí, pero al mismo tiempo eso que te está pasando tal vez me está mostrando algo a mí que yo no veía y que podría ser distinto. Una discusión, no necesariamente pelea, discusión, un diálogo. Sí. Es una gran herramienta para hacer conciencia de ti, del otro, de la relación, de todo, ¿verdad? Mira, yo digo que el mayor skill de una relación de pareja, o sea, las parejas que desarrollan ya este skill, yo digo, estos son los que ya casi que están del otro lado y es los que aprenden a pelear. O sea, es saber pelear. Y cuando digo pelear tenemos una diferencia, ¿sí? Tenemos claro, es decir, aquí está pasando algo que no es ni lo que tú quieres ni lo que yo quiero. Pero aprendemos a lidiar esto sin desgastar la relación. Entonces, cuando uno aprende a pelear, el resultado, digamos, después de la pelea es que no estamos ni agotados, ni alejados, ni separados, no, sino que al revés. Puta, nos dimos cuenta que esta dificultad nos mostró que podemos hacer algo distinto, que aprendimos algo distinto, que esta vez yo aprendí a ceder en algo que yo nunca cedía, que a los dos se nos ocurrió una forma distinta o que los dos renunciamos, empezamos a... Ese skill es espectacular porque la mayoría de las relaciones cuando tú te pones a ver, pues cuando funcionan, funcionan. El problema es cuando no funcionan. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que te digo? Era lo que a mí me pasaba. Yo tenía una relación que era muy bonita cuando funcionaba y era inmunda cuando no. Porque... puta, pues, pero realmente pasábamos del cielo al infierno, pero puta, sí, ¿no? Entonces hay que aprender a navegar ahí cuando aprendes ahí, digamos que el infierno deja de ser el infierno y se vuelve la zona de aprendizaje y desarrollo. Entonces, oye, ven, o sea, y entremos, y lo otro es que también empieza a ser, ya no le coges pereza.
sea, tenemos una diferencia, pero puta, ¿tenemos con qué? Porque además ya no estamos sentados, esto ya no es un pulso a ver quién gana. Claro. Esto es un tema que nos interesa entender por qué está pasando esto, qué podemos hacer distinto y qué podemos hacer de aquí. Ese skill de aprender a pelear es ya de cinturón negro. Ese es el más jodido, Pero es, yo creo que la meta como pareja, porque todo se resume a eso. Sí. ¿No? O sea, los más grandes sabores amargos en una relación son esas discusiones. Sí. Y si aprendes a dominar ese arte a través de primero trabajar en ti y luego trabajar en equipo, todo mejora. Y tú eres un ejemplo viviente, tienes 14 años casado con una mujer y ha sido un proceso, no fue algo que simplemente sucedió. No, serio, nosotros llevamos viviendo rico 3 años. 3 de 14. Wow. Rico. O sea, a lo mejor yo digo 3 años donde yo digo, puta, yo no me cambio por nada. Pero 3 años de 14. ¿Y qué hizo, así a grandes rasgos, que no tiraran toalla? Lo que te digo, que siempre, digamos, lo bonito era muy... O sea, era como que, puta, siempre que queríamos tirar la toalla decíamos, pero es que lo rico es muy rico. O sea, como que siempre hay que echar mano, ¿me entiendes? Sí, pero sí llegó un momento en que lo que no funcionaba llegó a desgastar mucho. O sea, al punto de que muchas veces parecía más atractiva la puerta que para salir que para volver a entrar. Pero en el estado de resultados de tu empresa siempre daba positivo. Eso, el balance. Exacto. Digamos, el costo del positivo era muy alto. O sea, era como, puta, como que tenemos que matarnos. Al final daba en ver, yo creo que fue eso. Que siempre hubo, o sea, el saldo era positivo, pero como que estábamos mamados del desgaste de darlo y que llegamos a decir, bueno, puta, no será que si nos dedicamos a otro negocio donde tal vez sea más rentable sin tener que... Sí. Y al final nos dimos cuenta que el desgaste tenía que ver con todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? Que realmente era innecesario. O sea, no tenía que ver con la operación de la empresa, sino con la incompetencia que tenía cada uno en su área. Incompetencia. Eso es algo bien importante, porque así como en las empresas, los negocios, en el fútbol, lo que me digas, hay élites. Sí, creo que en el tema del amor igual hay élites. O sea, hay gente que lo sabe hacer mejor, a una esfera mejor porque se prepara mejor, ¿no? O sea, un futbolista de élite es porque se ha preparado más. Un empresario de élite es porque se ha preparado más. Se alimentan para eso, entrenan para eso. Entrenan no cuando quieren, entrenan todos los días, por eso es lo otro que también entiendes. Exacto. Y por eso tienen una respuesta superior. Entonces, tú te vas a dar cuenta siempre que veas una relación de pareja que funciona, porque además eso se nota. O sea, hay algo ahí como que yo me fijo mucho en eso. Cuando yo, o sea, estoy con parejas que me gusta estar, que me parece como atractivo estar, yo, aquí pasa algo que, o sea, como que irradia. Es igual cuando, no sé, o sea, vas a un restaurante y ves... O sea, las cosas que funcionan y no funcionan porque sí. Entonces a mí me gusta mucho prestar atención. Cuando siento eso, me concentro. Y te das cuenta que hay una cantidad de cosas y al final siempre es el resultado de eso. Es gente que entrena. Exacto. Entrenen en su interior para que puedan pertenecer a una élite mucho mejor en todo lo que hagan. Último consejo chingón para cerrar este episodio, esta plática que ha estado buenísima. Me echaría otras 3 horas. Tu relación con tu futuro. Muchas veces seguimos viviendo en nuestro futuro lo mismo que en nuestro pasado, porque no nos hemos reprogramado. ¿Cómo puedo empezar a labrar un mejor futuro a partir de hoy, hablando del inconsciente? ¿Qué puedo hacer en mi día a día? ¿Prácticas? ¿Algún ejercicio? Algo, además de, claro, todo lo que hablamos de trabajar, sabiduría y demás, pero algún hack que cuando yo vea ese reflejo del pasado pueda manipular. Sí. Mira que, o sea, es útil este tema, digamos, de visualizarnos qué es lo que... O sea, cómo... Tú hablabas ahorita del concepto de amor bonito. O sea, aprendamos de ahí. Entonces, piensa en cómo se vería ese amor bonito. O sea, en tu relación de pareja, ¿cómo sería eso? ¿No? O sea, ¿cómo nos hablaríamos? ¿Sí? ¿Cómo viviríamos? ¿Cuánto tiempo le dedicaríamos a la pareja? ¿Cómo serían, no? ¿Cómo se alimentarían esas parejas? ¿Qué hábitos tendrían, no? Porque, digamos, ese tema, digamos, de visualizar qué es lo que queremos, nos da una cantidad de insight que nos empieza a llevar o que nos empieza a volver o nos da la posibilidad de convertir eso en un plan de trabajo. Entonces, si tú ves ese, digamos, ese panorama y dices, bueno, yo voy para allá, ¿qué es lo que yo digo? Que hoy en día haz un mapa de sueños. Pues, puta, pues sí, haz el mapa de sueños, está bien. Pero ahora, si eso tú no eres capaz
de convertirlo en algo que puedas hacerlo hoy y que tú digas, oye, entonces, no sé, ser más sereno. Ah, ok, vale. ¿Y qué voy a hacer para ser más sereno? Entonces, no sé, si yo vuelvo a eso, 15 minutos de meditación en las mañanas. Ah, ok, vale, chévere. No, que tuviéramos más comunicación. Ok, entonces, ¿por qué no negociamos salir a cenar solos en parejas sin las niñas? Sí. Una vez por fuera, una vez en la casa. Ok, ¿cómo será la sexualidad en esa relación de pareja? ¿Cuál será la frecuencia? ¿Cómo manejaría esa pareja las finanzas? Sí, ¿cómo será la salud? ¿Cómo, no? ¿Cómo? Ah, no, saludables. Ah, vale, chévere, ¿qué estás comiendo? ¿No? Estás entrenando, estás haciendo ejercicio. Entonces yo creo que el futuro, de alguna manera, lo que nos muestra es como esa proyección que tenemos que ser capaces de enganchar con qué tengo que hacer hoy para que eso llegue, ¿no? Y convertirlo en acciones que podamos entender. O sea, cuando hablamos de entrenar, entrenar no es un concepto, entrenar es una acción. Eso. Y el amor en general es una acción. Es un trabajo. Es un trabajo, es un esfuerzo. Y la gente, como lo ve con el pensamiento mágico, pues no lo lleva a cabo. Ahora, recapitulando, tengan claras sus metas. Ahorita estamos hablando principalmente de relaciones, pero aplica para todo. Y ya que tengas la meta, entiende cómo vas a materializarla. Es como si pusieras en Waze el destino, la dirección. Bueno, pero ¿cuáles van a ser las calles que vas a tomar para llegar a eso? Hay un pensamiento que dijo Will Smith, pero no sé de quién sea, que es, no puedes simplemente construir un muro. Tienes que ir día a día a poner un ladrillo de la forma más correcta posible y eventualmente tendrás tu muro. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros para ayudarnos a poner varios ladrillos, porque la plática fue muy abundante y muy extensa. Gracias a todos los que nos escucharon también. Por favor, no dejen de compartir este episodio, de darle me gusta y de ayudarnos a Santiago y a mí a ayudar a más personas a desarrollar conciencia. Santiago, muchísimas gracias. Te damos el aplauso aquí. Muchas gracias. Hey. Hasta la próxima. Mi querida conquistadora, como pudiste notar a través de este episodio y la plática que tuve con mi invitado, para poder construir la relación que tanto anhelas con un hombre de alto valor, tienes que ser merecedora de ello. Y ser merecedora de ello no significa solamente decirlo o decretarlo. Significa hacer el trabajo necesario para realmente merecer el resultado y la recompensa de ese esfuerzo. Si quieres iniciar ese proceso para que pronto puedas realmente merecer y disfrutar un amor bonito, tengo una invitación para ti. La invitación es justo para Amor Bonito, un evento gratuito de 3 sesiones totalmente en vivo conmigo que voy a dar del 20 al 24 de mayo, en las que te voy a revelar las 4 claves para construir ese amor que sueñas con el hombre que tanto anhelas. Y lo único que debes hacer para unirte es ir al enlace que está debajo de este video, en la descripción, registrar tus datos y unirte al grupo oficial de WhatsApp. Da clic, regístrate y de lo demás me encargo yo. Nos vemos dentro.